ya lo decía ahorita nuestro hermano César, en la identidad del pueblo de Dios. Cuando un pueblo se queda sin identidad es algo sumamente grave. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando una persona no entiende claramente quién es él, su identidad, es algo que se vuelve un poco lamentable. Lo voy a decir de forma fácil y sencilla para que me pueda explicar. Recuerdo yo, al menos yo lo digo de mí, recuerdo yo de niño que le preguntaba a mi mamá, o le preguntaba mucho a mi mamá, ¿mis orejas de quién son? ¿Me las dio mi papá o me las dio mi mamá? ¿La nariz de quién es? ¿Me la dio mi papá o me la dio mi mamá? Y de todas las cosas, ¿no? Mi mamá es maestra de biología y pues lógicamente me interesaban las cuestiones de ese aspecto, ¿no? Pero iba creciendo y creciendo también empecé a preguntar, bueno, ¿cómo soy yo? Y las personas me decían, tú eres así. Y yo decía, ah, sí, es verdad, yo soy así. O uno se empieza a creer, o uno mejor dicho también, en muchas ocasiones empieza a formar su identidad o piensa que él es lo que las otras personas dicen de él mismo, ¿sí? Cuando una persona nos dice constantemente, un grupo, un número grande de personas nos dice algo sobre nosotros, en ocasiones nosotros nos la podemos creer y decir, sí, eso soy yo, ¿no? Puede estar en lo correcto, puede que no estén en lo correcto, pero el detalle es cuando nosotros creemos que las personas definen lo que nosotros somos, cuando nos vemos en las escrituras que realmente lo que define quiénes somos no es ni siquiera nosotros mismos, es nuestro Dios. Dios ha definido quiénes somos nosotros. Lógicamente somos cambiantes, nuestro carácter va cambiando en el transcurso del tiempo, para bien, o quiero pensar que para bien, no en todos los casos, pero creo que sí en su mayoría. Pero hermosamente dice la palabra de nuestro Dios, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿no? Entonces, en otras palabras, hermanos, nuestra identidad Dios nos la da como varón, como mujer, en su caso a las hermanas, pero también nos da diferentes otros rasgos de nuestra identidad. Y estos rasgos de nuestra identidad son cruciales para entender, quiénes somos, y dos, para entender quiénes somos como pueblo de Dios, ¿sí? Y en este pasaje, de hecho, encontramos algunos rasgos que Dios le da a su pueblo, o le ayuda a recordar a su pueblo quiénes son ellos como su pueblo. Recordemos, el pueblo de Dios, una gran parte del pueblo de Dios que se encontraban aquí en esta porción de Nehemías, venían de las deportaciones, se los habían llevado los de Babilonia, y hubo tres grupos, ese es el tercer grupo en Nehemías, tercer grupo de judíos que habían regresado nuevamente a Jerusalén, ¿sí? Entonces ya había regresado un grupo con Zorobabel, después otro con con Edras, y otro con Nehemías, ¿no? Entonces este grupo de personas que se habían ido, muchos ni siquiera conocían que eran parte del pueblo de Israel, ¿sí? No tenían arraigada su identidad como pueblo judío, ¿sí? No tenían muy bien arraigado, ya que en Babilonia muchos habían mezclado, muchos habían quedado, y otras situaciones adversas. A lo que voy es que era un pueblo que no conocía plenamente al Señor, no conocía del todo al Señor, y los que se habían quedado en Jerusalén, en muchos eran despreciados y no muy queridos, porque en las deportaciones se habían llevado, por así decirlo, a lo mejor de lo mejor, y las otras personas que no lo consideraban digno de llevárselos, hasta los dejaron, ¿no? Que los que no consideraban ni siquiera dignos de ser esclavos, los dejaron. Entonces había una identidad del pueblo muy quebrantada, muy dividida, muy diferente, y en medio de todo ello, en este pasaje nos ayuda a recordar nuestro Dios, cuál es nuestra identidad. De hecho, en este pasaje vamos a meditar en tres rasgos distintivos como pueblo de Dios. El primer rasgo distintivo como pueblo de Dios es que todos, tanto en el tiempo de Nehemías como en el transcurso de toda la Biblia, como hasta hoy en nuestros días, el primer rasgo es que somos un pueblo guardado por Dios, ¿no? En el verso del 1 al 3 estábamos leyendo hace unos momentos, esa es la primera parte, y ahorita vamos a ir explicando todo lo que es el capítulo, no a detalle, pero a grandes rasgos, ¿no? Y lo primero que les decíamos, el primer rasgo distintivo como pueblo de Dios es que somos un pueblo guardados, ¿no? Entonces, después de que habían levantado Nehemías los muros, no se había
No se conforma solamente con la seguridad externa, coloca porteros, coloca cantores y coloca levitas en lugares estratégicos y confía en la responsabilidad de dos personajes en particular. Uno, Hanani, y otro, Hananías. ¿Por qué? Porque si usted me sigue con su vista en el verso 2, dice, porque este varón de verdad y temeroso de Dios, dice su palabra. Era un varón de verdad y temeroso de Dios. ¿Por qué esta expresión es importante? Hermanos, Dios levanta a líderes completamente capacitados, dotados por Dios, para realizar su obra. El pueblo necesita no solamente los muros, sino también la fidelidad de Dios, que provee líderes piadosos y líderes que sean adecuados para su obra. Si usted se fija en las escrituras, en el libro de Hechos, cuando se va a hacer la elección de los ancianos, de los diáconos o diferentes personajes, una de las características distintivas que necesitaban para todos y cada uno de los líderes de la iglesia era que dice textualmente, y que sea lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es algo muy curioso, porque incluso se menciona de algunos personajes que dicen, y era lleno del Espíritu Santo. Entonces esto nos da a entender algo. La llenura del Espíritu Santo es algo notable, es algo que la iglesia notaba y decía, aquel varón, aquella persona es una persona, un varón lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Eso se me hace muy curioso. Los apóstoles nombraron diáconos, y si usted se fija, la principal responsabilidad de los diáconos en el contexto del libro de los Hechos, cuando inicia el diaconado, dice, para mover las sillas, ¿no? Y para atender a las viudas. Y yo lo primero que me pregunté cuando vi eso, yo dije, ¿es tan necesario ser lleno del Espíritu Santo para mover las sillas, para atender a las viudas? No le digo nada a mis hermanos diáconos, ¿no? Pero a lo que voy es que si nos fijamos, la responsabilidad tan grande y lo necesario que es de tener líderes piadosos conforme al corazón de Dios para todo, absolutamente para toda obra. De hecho, si usted y yo nos fijamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. Vaya, nos está diciendo la palabra, ustedes no pueden ser testigos, ¿hasta cuándo? Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes, no. O sea, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el Espíritu Santo del Señor que habita en todo y cada aquel que es creyente en Jesucristo, pero lo necesitamos para hacer todo en la vida del Señor. Para servir al Señor necesitamos al Señor que nos ayude en todas las cosas. Siervos inútiles somos, dice su palabra, porque nada más lo que teníamos que hacer, eso hicimos, única y exclusivamente. Pero no vamos a hacer ni eso si no tenemos el divino y santo divino Espíritu del Señor. Pero incluso, hermanos, así como Nehemías no solamente Dios proveyó de líderes piadosos que pudieran reconstruir, que pudieran hacer todo esto y que pudieran estar en las puertas, también vemos en la palabra de nuestro Dios que incluso da instrucciones a que no se abran las puertas hasta que el sol caliente, demostrando la prudencia y la dependencia de la protección divina, ¿sí? Así como Nehemías reconoce que la seguridad de Jerusalén estaba en Dios, nosotros reconocemos que nuestra seguridad final está en Cristo. Algo muy importante de este pasaje es que nos dice que en el libro de Nehemías que las puertas de Jerusalén se abrían solamente cuando ya estaba el sol muy fuerte, y cuando ya llegaba la noche se volvían a cerrar. Y eso es interesante. El pueblo confiaba plenamente en que Dios era su protector, pero también ellos eran responsables. Y es lo que hemos dicho en otras ocasiones. Quiero pensar, ¿no? Y nadie se va a evidenciar seguramente, que si yo preguntara, hermanos, ¿quién dejó la puerta de su casa abierta? Nadie me va a decir si la dejó. Y dos, muy probablemente nadie. Y si yo le pregunto, oye hermano, ¿y usted no confía en Dios, que Dios lo va a proteger? Pues decimos, sí, ¿verdad? Pero hay algo ahí muy importante. Dios es soberano, grande y poderoso, pero también nosotros somos responsables, ¿sí? Por eso no dejó la puerta de su casa abierta, ¿verdad? ¿No? Y si lo dejó, no creo que nos vaya a decir,
¿sí? No es porque no desconfíe de los hermanos, pero somos responsables, Dios es soberano y nosotros responsables. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad, confiando y dependiendo completamente de Dios. Nuestra protección, hermano, la protección de nuestra casa, hablando de esta misma analogía, no es el candado que pusimos, ni las 20 llaves ahí que le metemos a nuestra casa, sino la protección por encima de toda nuestra responsabilidad es nuestro Dios. Por eso usted está aquí descansando, que su casa, pues Dios la guardará, ¿verdad? No vaya a ser como aquel hombre que lo invitaban a la iglesia y le decían, no te preocupes, Dios cuidará, porque decían, yo no puedo ir a la iglesia porque ¿quién va a cuidar a mis gallinas? ¿No? Y le decían, no te preocupes, deja las gallinas, Dios las cuidará, ¿no? Este hombre fue a la iglesia y en la iglesia dijeron, Dios está aquí. Y este hombre salió corriendo y le preguntaron, ¿por qué saliste corriendo? Es que si Dios estaba en la iglesia, ¿quién estaba con mis gallinas? ¿Sí? Lógicamente usted cree y confía que Dios está aquí y está en su casa, guardando, protegiendo y cuidando a usted y a toda su familia. No anda preocupándose si dejó la olla de los frijoles en la estufa. Si sale ahorita corriendo, voy a pensar que sí le carcomió la duda de dejar la olla de los frijoles, pero a lo que voy con todo ello, hermanos, repito, Dios es soberano y nosotros responsables por encima de todas las cosas. Y nos dice su palabra en Juan capítulo 10, verso 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, hermano, los muros que protegían al pueblo, las riquezas que tenían el pueblo, no les daba vida eterna. Lo único que nos da vida eterna, protección y seguridad, que estamos en el mejor lugar del mundo, no la iglesia, sino en las manos de nuestro Dios, en la mano de Cristo y en la mano de nuestro Dios. Hermanos, podemos tener algo completamente seguro, que como iglesia debemos de orar por líderes, primeramente, debemos de orar por líderes fieles, que sean temerosos de Dios, no simplemente competentes, sino dotados por Dios para toda buena obra. Pero también como creyente debemos descansar que nuestra vida está en las manos de Dios y no en las circunstancias externas. Le pregunto, y recuerdo mucho esto porque me llama la atención, en los tiempos de pandemia había de dos, muchas veces, no sé si había más, pero dos eran muy constantes que yo veía. O había personas creyentes en Jesucristo que se trataban de poner 50 cubrebocas en toda la cara, teniendo el temor y el pavor de que no se vayan a enfermar, ¿sí? Y había hermanos prudentes que podían tener muchos cubrebocas, pero confiaban en que su vida dependía del Señor. La misma actitud ante las circunstancias, pero con un corazón confiado y otro corazón que no. Y eso era lo más recurrente que yo veía en ese sentido. Hermanos, tanto en los tiempos de pandemia, seguimos siendo responsables de nuestro cuidado y de todo lo que nosotros hacemos, pero la diferencia de confiar o no confiar en el Señor no la hace la cantidad de cubrebocas, no la hace los cuidados que tenemos, sino lo que hace la diferencia entre confiar o no confiar en el Señor es descansar que nuestra vida la guarda el Señor. Nuestra vida depende plenamente del Señor. No sé si me explico. ¿Sí? Podrá haber personas que cuidarán mucho su vida, pero tienen un temor profundo de morir. Y podrá haber personas que cuidarán mucho su vida, pero saben que por el último de todas las cosas, por encima de todo, Dios les guarda, les cuida y les protege. Somos responsables nosotros, pero Dios es nuestro Dios soberano, grande y sublime, que guarda a los suyos. Nuestra vida, dice su palabra, está en el hueco de la mano de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto también nos llama a vigilar la seguridad espiritual, se mantiene con disciplina, oración y dependencia del Señor. Si nosotros, hermano, somos entendidos en la palabra, recuerdo que en una ocasión un hermano que nos enseñó y nos daba clases, retomábamos la enseñanza del pasaje de cuando Cristo les dice, este género, hablando sobre los demonios, les dice, este género no sale más que con ayuno y con oración. Y muchas personas pensaban que
para orar por una persona que tiene demonios, tenía que ser una persona extraordinaria, sumamente preparada y para todas las cosas estar listo. Realmente no. ¿O a qué voy con ello? ¿Por qué dice este género no sale más que con ayuno y oración? Porque eso es la vida del cristiano, hermano. Un cristiano, no puede haber un cristiano preparado y uno que no está preparado. Todo cristiano está preparado o se supone que está preparado porque vive una vida de oración y de ayuno, de comunión con el Señor, ¿sí? En otras palabras, solamente lo que sí existe es lo que dice la palabra: por tanto no fuiste ni tibio ni caliente, perdón, no fuiste ni frío ni caliente, fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Es lo único que podemos ver de diferencia. Hermanos, en otras palabras, podemos nosotros ser responsables ante el Señor de orar y de confiar en Él y confiar plenamente en que Dios hará lo necesario para su pueblo. En otras palabras, el primer rasgo que veíamos como pueblo de Dios es que somos guardados por Él. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Y el segundo rasgo distintivo como pueblo de Dios es que somos un pueblo conocido por Dios, ¿no? Leíamos hace unos momentos: mis ovejas me oyen, yo las conozco y me siguen, ¿no? Pero en relación a este pasaje no lo voy a leer porque es bastante amplio, pero del verso 4 hasta el 65, si lo leíamos aquí probablemente ya se hubieran dormido más rápido que ahorita algunos de mis hermanos. En este pasaje nos empieza a hablar de una cuestión de genealogía, de una cuestión de personajes, pero algo que es sumamente hermoso es que Dios los puso con un propósito. Cada nombre, cada persona los puso con un propósito, y eso nos ayuda a recordar primeramente que todos y cada uno somos conocidos por el Señor, y Él nos conoce por nombre. Tanto que Dios quiso que aparecieran todos esos nombres y que nosotros no tenemos ni la más rotunda idea de quiénes son, en muchos casos, ¿sí? Pero para el judío era sumamente importante la genealogía. Por ello, Dios conoce a cada persona de su pueblo. Incluso se menciona en todo este pasaje y enfatiza que el pueblo de Dios está compuesto por personas concretas, con historias reales y con un lugar específico en su plan. Nuestro nombre no solo aparece en una lista humana, hermano, no solamente aparece en la lista de los miembros en plena comunión. El principal propósito y bienestar para nuestra vida es que nuestro nombre aparezca en lo que se le conoce en Apocalipsis 21-27 como el libro de la vida, ¿no? Qué bueno, hermano, que no desmerito, no me malentienda ni me explique yo mal. No desmerito que podamos ser miembros en plena comunión. Qué bueno que lo podemos hacer, ¿no? Pero recordemos algo: por encima de toda lista que pueda existir en esta tierra, la principal es estar en la lista del libro de la vida, ¿no? Me gusta mucho, demasiado un canto que es el de Cuando allá se pase lista, y hay una historia que me encanta al momento de que se compuso este himno, y dice así: que cuando había un hermano que compone el himno, venía constantemente a la iglesia en Inglaterra, iba constantemente a la iglesia, invitaba a los niños, invitaba a toda persona que se pudiera ver a ir a la iglesia. Él era el maestro de la escuela dominical, y en una ocasión lleva a una niña invitada por él, una niña de escasos recursos, la lleva a la iglesia y empieza a asistir. Este maestro cada domingo en cada escuela dominical pasaba lista y decía los nombres y decían presente, ¿sí? En una ocasión, después de una gran helada, empezó a ver que esta niña empezó a dejar de asistir. Pasó un domingo, pasó otro domingo, y va a su casa donde la había invitado. Y pregunta con los papás y le dicen que falleció. Y este hermano, conmovido por esa situación, compone este himno. Y dice el himno: cuando allá se pase lista, yo a mi nombre, feliz, responderé. Y él menciona en este himno una expresión parecida a esta, o parafraseando, que esta niña ya no iba a poder decir presente en esta tierra, pero ya en los cielos, cuando se lea el libro de la vida, por así decirlo en ilustración, ella iba a poder decir presente. Todos nuestros hermanos en Cristo que han partido con el Señor han dicho presente delante de un Dios santo y justo. Jesús dijo:
El buen pastor conoce a sus ovejas por nombre. De hecho, Juan capítulo 10, verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. En otras palabras, hermano, Dios nos conoce por nombre, por apellido. Y eso que parece que yo tengo tres, ¿sí? Que cuando el hermano César dice todo mi nombre, parece que ya le falta la voz de decir todo mi nombre. Y eso que nada más tengo uno y un apellido compuesto y otro. ¿Se imagina mi niño que se llama Matías Antoine, luego Torres Orozco García? Necesitamos casi pasar agua para decirlo, ¿verdad? A lo que voy es a esto, hermano. Dios nos conoce por nombre. Y algo muy importante es que Dios nos conozca, porque sabe, dice su palabra, que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor. ¿Y qué dice la palabra? Si lo recuerda, dice en Mateo 7:23, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe lo hermoso, precioso que es que Dios nos conozca? En otras palabras, que el Dios nos conozca como nos conoce, hermano, habla de la salvación eterna en Jesucristo. ¿Sabe? Dice la palabra que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y esa palabra conocer no hace referencia así como que, hola, mucho gusto, tú te llamas tal, yo me llamo tal. A ese conocer se habla de una representación o de una figura que habla de mucha intimidad. De hecho, es un eufemismo. Eufemismos son las figuras retóricas, volvemos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, que cuando tratar de decir una cosa de otra forma, ¿sí? En el libro, en la Biblia encontramos muchos eufemismos. Por ejemplo, cuando dice la palabra de nuestro Dios que fue el rey Saúl a cubrirse los pies, usted y yo lo leemos y decimos, ¿cómo, por qué o para qué se fue a cubrir los pies? ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué quería cubrirse los pies? ¿De qué sentido o qué propósito? ¿Sí? No lo vaya a usar usted, pero era un eufemismo en sus tiempos para decir que iba al baño. ¿Sí? Se tenían que desvestir y se tenían que cubrir sus pies, ¿no? Nosotros ya decimos de otras formas, ¿no? Pero no las diga ahorita, ¿sí? Pero esos son los eufemismos. Cuando dice la palabra, otro eufemismo, cuando dice la palabra que Adán conoció a Eva, no habla, hermanos, de hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? No, habla de una relación íntima, sexual, y habla de este contexto, ¿no? Se conocieron bíblicamente, nosotros decimos así, para hablar de otro eufemismo, y hacemos referencia de la unión conyugal. Cuando la palabra de nuestro Dios dice que Dios nos conoce, habla de que nos conoce íntimamente, profundamente. Dios nos conoce, hermanos. Y esto nos lleva a pensar tres cosas. Una, cada miembro de la iglesia es importante para Dios. Nadie es anónimo ni prescindible en el cuerpo de Cristo. Hermanos, no me dejarán mentir. Dice la palabra que todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Algunos seremos la uña chiquita del dedo, más chiquito del pie, pero aún así somos importantes, porque cuando a usted le pegan, pues duele, ¿verdad? Todos somos importantes en la obra del Señor, ¿sí? Pero también cuando nos sintamos invisibles o insignificantes, recordemos que Dios nos conoce por nombre, por apellido y todo en absoluto de nuestra vida. Somos conocidos por nuestro Dios. También, tercero, debemos de cuidar de los demás como Dios nos cuida a nosotros. No ver a la iglesia como un número, sino como hermanos y hermanas amados por el Señor. Porque a lo mejor, hermanos, usted no podrá conocer al que tiene a su lado, o a lo mejor sí, ya lo conoce mucho, es el cónyuge, pero algunos no nos podremos conocer. Pero ¿sabe qué? Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros y nos ha amado profundamente en Jesucristo. Por eso debemos de amarnos los unos a los otros, porque si Dios nos ama a nuestro hermano, pues también somos nosotros llamados a amarle también. Nuestra identidad se afirma en que somos un pueblo plenamente conocido por Dios y escritos en el libro de la vida. Pero el tercer rasgo, que quisiera ir terminando con ello, el último rasgo distintivo como pueblo de Dios, es que somos un pueblo reunido para adorar al Señor. Del verso 66 al 73, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. En lo último de este capítulo se encuentra
se menciona una lista de personas, de grupos de personas que vinieron a un motivo principal: adorar al Señor. De hecho, si nosotros lo sumamos, son 42,360 personas las que se han reunido principalmente para ser completamente generosos en la obra del Señor. Había diferentes causas, diferentes cosas que faltaban en toda la obra del Señor, y ese pueblo se reunió simple y sencillamente para ser generosos. Los líderes contribuyeron generosamente en toda la obra del templo. Lo vemos del 70 al 72 y empiezan a mencionar a todas estas personas que de una u otra manera pudieron contribuir al pueblo de Dios, a la obra del Señor. El propósito final de esta restauración no era tener un muro bonito, ni simplemente volver a casa, sino que un pueblo se reuniera para adorar al Señor. El regreso del exilio culmina en adoración. Un pueblo restaurado, guardado y conocido vive para glorificar el nombre de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, repito, un pueblo restaurado que es guardado por Dios y conocido, vive única y exclusivamente para darle toda la gloria al Señor. Todo el pueblo se reunió, le repito, 42,360 personas se reunieron solamente con un propósito: adorar al Señor. ¿Y a qué me refiero con adorar? En el pasaje directamente y textualmente dice que contribuyeron, dieron todo lo que dieron de lo que tenían para contribuir en la obra del Señor. Pero, hermanos, la ofrenda, los diezmos, todo lo que hacemos tiene un fin principal, y es adorar al Señor. Por encima de todas las cosas es adorar al Señor, ¿sí? Si nosotros damos y no lo pensamos para adorar al Señor, hermano, no dé nada mejor. Si usted viene con el firme propósito de adorar al Señor, entregue todo lo que Dios le permita entregar, ¿sí? Pero siempre con un corazón agradecido, contento por toda la obra del Señor. Se fija, hermano, me gusta mucho esto. En una ocasión me preguntaron: hermano, ¿por qué usted no nos puede hablar constantemente de las ofrendas y de los diezmos? ¿Por qué es tan necesario que una vez al mes o cada tanto tiempo se hable de las ofrendas y de los diezmos? Y ¿sabe qué contesté? Algo que me gustó mucho reflexionando en este pasaje. ¿Sabe qué es lo que le hace a usted y a mí ofrendar y diezmar? La fidelidad del Señor. Nada más. No el recordatorio: hermano, tiene que diezmar, tiene que ofrendar. No, la fidelidad de Dios. Eso es lo que nos hace ofrendar y diezmar. Solamente su fidelidad, ¿sí? El pueblo, hermano, empezó a verse a ellos y empezaron a decir: Dios me rescató de Babilonia, Dios me dio una identidad como pueblo, Dios me conoce a cada uno de todos los que estamos aquí reunidos, Dios me conoce, Dios me ama profundamente. ¿Cómo tengo que responder yo? En entrega, en adoración ante Él, porque Él lo ha dado todo por mí. ¿De qué otra manera podré responder ante el Señor? Y cuando nosotros entendemos, hermano, lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nosotros no nos cuesta ni nos pesa nada dar, porque el dinero ya no se vuelve lo más precioso para nosotros. ¿Sabe qué se vuelve lo más precioso para nosotros? La perla de gran precio, Jesucristo mismo. Cuando se vuelve lo más precioso para nosotros, le damos todo. Porque ¿se acuerda qué dice la parábola de la perla preciosa? Dice que este mercader encontró una gran perla, una perla de gran precio, y vendió todo lo que tenía con tal de hacerse poseedor de esa perla. En otras palabras dijo: todo lo que tengo es segundo o tercero u último grado de prioridad. Lo más importante es esa perla, lo más importante es Jesucristo, y estoy dispuesto a darlo todo por ser poseedor de Jesucristo en mi vida. Hermanos, en Efesios capítulo 2, verso del 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo nos redime para reunirnos como un pueblo santo, hermanos.
Dice, somos un pueblo santo, pero también dice esta expresión que me gusta mucho, somos una familia, somos la familia de Dios. ¿Sabe para qué Dios nos salvó? No para que usted y yo y cada uno estemos en nuestras propias casas y diciendo, aquí yo adoro al Señor. Nos salvó y nos reúne cada semana, hermano, para que todos nos podamos ver como una familia, como la familia que somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya, la expresión que utilizamos para referirnos a nosotros de hermanos no es una expresión llana, es una expresión verdadera, una expresión en la cual tratamos de demostrar que no es la sangre que corre por nuestras venas lo que nos une como hermanos, es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual nos constituye a nosotros como hijos y por consecuencia como hermanos en Cristo. Por esa sangre preciosa, hermano, nos decimos hermanos. Somos un pueblo reunidos para adorarle y nuestra meta principal es hacer ello. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, pero lo dice de manera plural, para que todos unidos en conjunto podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, la iglesia no existe para entretener, sino para adorar. Todo lo que hacemos debe de tener el centro de darle toda la gloria a nuestro Dios. Nuestra adoración no es solo un acto dominical, un acto de cada domingo, sino un estilo de vida que refleja quiénes somos en Cristo. Somos el pueblo de Dios. La generosidad del pueblo de Nehemías nos recuerda que la adoración incluye nuestras ofrendas y recursos puestos al servicio de Dios. Cuando nosotros amemos al Señor, cuando nosotros reconozcamos y entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, no habrá ningún dolor, hermano, de dar lo que sea para Dios. No solamente me refiero en el sentido económico, sino en el sentido de nuestro servicio, de nuestra vida, de nuestro tiempo. Cuando verdaderamente Él sea la perla de gran precio para nuestra vida, nada nos costará darle algo al Señor. Nada nos costará. Somos un pueblo reunido para adorar al Señor que nos salvó. Nehemías, hermano, Nehemías capítulo 7 solamente nos ayuda a recordar cuál es nuestra identidad en Cristo. Nos ayuda a recordar que somos guardados por el Señor, nos ayuda a recordar que somos conocidos por el Señor, pero sobre todas las cosas nos ayuda a recordar que somos un pueblo redimido para estar reunido para adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos cuál es nuestra identidad, y si hubiera alguien aquí sin Cristo, déjame decirte algo, la única forma de que tu nombre esté en el libro de la vida por el cual vamos a entrar a la gloria eterna con Dios es por medio de creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma ni otra manera. Supongamos, lo voy a ilustrar de una manera, si nosotros muriéramos hoy y nos presentáramos delante del Señor, no Pedro, sino el Señor mismo, haciendo una ilustración, nos buscará en la lista y nos dirá, ¿tu nombre está o tu nombre no está? Y de eso depende nuestra vida eterna, hermano. O si alguien nos visita, repito, le pregunto a todos y a cada uno de nosotros, ¿nuestro nombre está en el libro de la vida? No le digo que no lo merezcamos, porque nadie de aquí se lo merece. Y no porque conozca a los hermanos, no voy a pensar, el pastor sabe por qué lo dice. No, porque nadie se lo merece, nadie merece estar en el libro de la vida, hermano. Pero la único medio y forma para estar escrito en el libro de la vida es confiar que Él murió por nosotros. Es confiar que hubo un sustituto que pagó el precio de mi rescate, de nuestro rescate. El precio de nuestra paz, dice Isaías 53, fue sobre Él
y por sus llagas nosotros fuimos curados, dice su palabra. Si alguien nos visita y quiere estar escrito en el libro de la vida, no tiene que hacer un trámite, no tiene que entregarle una carta al hermano César ni nada así, ¿no? Lo único que tiene que hacer es confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que Él sea la perla más grande, preciosa y absoluta de nuestra vida. Y cuando Él sea Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, ahí encontraremos y entenderemos que nuestro nombre verdaderamente está escrito en el libro de la vida, hermano, porque dice su palabra que su Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo les invito a que podamos ponernos de pie y oremos al Señor. Amado Dios y Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias primeramente porque tu palabra nos ayuda a recordar en todo tiempo y en todo momento quiénes somos, Señor, para ti. Nos ayuda a recordar que en otro tiempo, Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora por tu gracia hemos sido redimidos. Nos ayuda a recordar que en otro tiempo, dice tu palabra, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, y ahora somos hijos amados por el Padre. Nos ayuda a recordar tu palabra, Señor, que antes éramos de las tinieblas, mas ahora somos de la luz de Cristo. Nos ayuda a recordar que en otro tiempo éramos enemigos de Dios y ahora somos amados profundamente por el Padre e hijos adoptados por Él. Cuando en otro tiempo éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo por amor a su santo y bendito nombre y por toda su obra. Cuando antes dice la palabra que la potestad de Satanás obraba en nosotros, ahora el poder del santo y divino Espíritu del Señor obra en cada uno de nosotros. Nuestra identidad está segura en Cristo. Ahora somos, Señor, lo que tú nos has transformado a todos y a cada uno de mis hermanos, y podemos darte gloria a ti, Señor, porque tú verdaderamente nos guardas, tú verdaderamente nos conoces, y tú, bendito Dios, nos has llamado a que cada tiempo, cada domingo y cada actividad de la iglesia podamos estar aquí reunidos para adorar y glorificar tu nombre. Pero también, Señor, rogamos, si hubiera alguna persona aquí sin Cristo en esta hora, sin la seguridad de saber si su nombre está escrito en el libro de la vida, ayúdale, Señor, a que tu santo y divino Espíritu le ayude a entender la gravedad de su pecado, que pueda venir en arrepentimiento y fe y pueda descansar en un Dios de gracia, de amor, de misericordia, y que seas tú, Señor, se conviertas tú en lo más precioso para su vida. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, bendito Dios. Amén.